máquina que grabe. En el modelo de demanda agregada, oferta agregada, teníamos que hay una igualdad o una identidad originaria que es la que dice que el producto que se mide con el PBI u otros indicadores equivalen desde el punto de vista de su magnitud a la renta que reciben los factores productivos o bien al valor que aportan, porque reciben una renta porque aportan valor, según esta concepción económica, ideológica, y equivale a lo que esos factores productivos demandan en el mercado, el gasto de las familias. Esto en el modelo se llama demanda agregada, esto se analiza como la renta de pleno empleo, o sea, se supone, lo cual es un concepto muy fuerte, que la economía puede funcionar en pleno empleo, y esto es un tema discutible porque Keynes sostenía que nunca la economía funcionaba en pleno empleo, con lo cual yo les estoy diciendo que estamos hablando del modelo y la versión keynesiana y ya tenemos una tergiversación de la visión keynesiana que, según Keynes, la economía solo por casualidad llega al pleno empleo. Pero en el modelo se supone que trabajamos con pleno empleo y el producto se expresa como oferta agregada. Sabemos que en una economía que no tenga relaciones con el exterior, no tenga sector externo, es decir, no existe, una situación abstracta, solamente por razones analíticas empezamos así, y que no tenga Estado, otra situación imposible, se dan estas relaciones. Es decir, lo que se produce o bien son bienes de consumo o bien son bienes de capital. Y la renta se destina al consumo inmediato o al consumo diferido, la obra. Como los dos primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Igualo, ¿cierto? Y termino diciendo que, en definitiva, por acá tienen que la igualdad es que la inversión, simplifico consumo con consumo, la inversión es igual a la ahorro. Esto, lo que las empresas están planeando hacer, la inversión, coincide con la decisión de las familias que pueden retirar recursos del consumo inmediato. Ahora, en una economía cerrada y sin Estado, en los libros dirá sin gobierno, usted sabe que no es lo mismo, la igualdad de esas dos variables macroeconómicas indicaría una economía en equilibrio. El equilibrio, en la concepción neoclásica y también keynesiana, no indica que la gente vive bien o vive mal, solo significa una situación de estabilidad, según la cual si pasa algo distinto, ese equilibrio se puede romper y va a haber que analizar cómo se vuelve al equilibrio macroeconómico. Pero este es el equilibrio macroeconómico en una economía cerrada sin Estado, una situación absolutamente irrisoria, pero útil desde el punto de vista procedimental. ¿Para qué me sirve esto? Para incorporar en este análisis al ahorro. Es el momento de hacer esta incorporación. ¿Cómo se comporta el ahorro? Bueno, el ahorro en la visión keynesiana se comporta igual que el consumo. Tengan en cuenta que la función de consumo privado tenía un componente autónomo y un componente inducido. Bueno, el ahorro también, exactamente. Solamente que la C se reemplaza por la S. Entonces, el ahorro se comporta tiene un componente autónomo y un componente inducido.
El componente autónomo es de nuevo el ahorro que no depende de la renta de la gente, sino de otras. Me hago una salidera bancaria, ahorré. ¿Ok? Si les toca. Y el ahorro inducido sí depende de la renta disponible. Eh, la propensión marginal a ahorrar es la contracara de la propensión marginal a consumir. Porque en definitiva, si antes dijimos que de la renta una parte va al consumo y otra al ahorro, quiere decir que si la gente de cada peso que recibe destina 40%, o sea, 0,4 al consumo, 0,6 va al ahorro, no se pierde nada en ningún otro lugar. El aumento de una de esas propensiones es en detrimento de la otra. Es decir, esto. Si acá aumenta una, como la suma da uno, porque, es decir, estas tendencias de la gente es el 100% de la renta, si uno aumenta, lo hace a costo del agua. Esa cuestión plantea una paradoja que Keynes llamó paradoja de la frugalidad, que paso a explicar, a desarrollar con ustedes. Paradoja quiere decir una situación inesperada, contrario a lo esperado, a lo que uno supone que se debería dar. Frugalidad quiere decir ahorro, capacidad, vocación para ahorrar. La persona frugal es la persona ahorrativa. Frugalidad es el sustantivo relacionado con ese verbo. ¿Y cuál es esa paradoja? Que yo acá lo intenté expresar en este gráfico. Acá yo digo, la renta se destina al ahorro bajo esta figura. ¿Ven? La fórmula del ahorro es una curva que mostramos con pendiente negativa. La pendiente es la propensión marginal a ahorrar. Lo mismo pasaría con la propensión marginal a consumir. Y la parte del consumo autónomo, en este caso es cero. Si el consumo autónomo fuera mayor que cero, esta curva empezaría en la ordenada más arriba, con una pendiente que depende de la propensión marginal a ahorrar. Vean ustedes, yo en esta representación relaciono, eh, pongo en juego el equilibrio de una economía cerrada de la cual yo les mostré antes, esto es que donde se cruzan el ahorro y la inversión, acá está la economía. Es decir, esta es una situación de equilibrio, el cruce de estas dos curvas, y aquí se da que determina cuánto es la renta, es decir, cuánto es el producto. ¿Por qué la renta se la expresa así en el modelo? Cuestión que es cuestionable ideológicamente. Porque si yo expreso la inversión como una función macroeconómica infinitamente eh, elástica, es decir, para decirlo vulgarmente, paralela a la abscisa, lo que estoy diciendo es que cualquier nivel de inversión que haya no va a afectar la renta. Como se dan cuenta, esta forma de representar la construcción keynesiana es tramposa, pero es lo que el modelo hace, porque yo les dije antes que la inversión privada es el elemento central que consideraba Keynes para que creciera el empleo y por lo tanto el producto. Es decir, eh,
no puede darse esta relación. Pero el modelo construye así, es decir, el modelo es una reconstrucción del pensamiento neoclásico usando herramientas de Keynes para terminar diciendo todo lo contrario de lo que Keynes propugnaba. Esto lo vamos a ver al final de este análisis, cuando veamos inflación, desempleo. ¿Qué pasa? Y la gente tiende a ahorrar más, es decir, de cada peso que recibe, tiende a poner, en lugar de 0,4, creo que había dicho, pone 0,5, es decir, aumenta la propensión marginal a ahorrar. Él, por ende, disminuye la propensión marginal a consumir. Es decir, que esta pendiente se hace se reduce y por lo tanto la curva, esta curva, cambia, se desplaza. Se aumenta la propensión marginal a ahorrar. Esta curva se hace más vertical, que la pendiente es mayor. Vean lo que pasa. Si yo desplazo esta curva, no en forma paralela, sino parto de cero y la hago más vertical. El punto de equilibrio se va a ubicar a la izquierda. ¿Qué va a producir? Una caída de la renta. Esa es la paradoja. Como no era que el ahorro es la base de la felicidad humana, es decir, que si la gente ahorra más por cada peso que recibe o cada dólar que recibe, esto se vuelca al sistema financiero, los bancos prestan, las empresas invierten. Keynes nos está diciendo que es exactamente todo lo contrario. Es decir, que paradójicamente la tendencia a ahorrar más, lejos de ser beneficioso, es perjudicial para la economía y por lo tanto para el empleo, etc. En el sentido de que cae la renta, como les indiqué recién, y por lo tanto incluso cae el ahorro en términos absolutos. Porque si antes la renta era 100 y ahora la renta es 70, es posible que el ahorro, la parte de los 70 que se destina al ahorro sea menos que antes. Así que se da como consecuencia de una decisión de los capitalistas de no de ahorrar, de retirarse de la producción o de los sectores de la población que pueden ahorrar, en lugar de ayudar, perjudica si estamos en una situación de alto desempleo o pleno empleo pero con estancamiento. Eso es la paradoja de la frugalidad. Ahora bien, como ya hemos visto, se tiene que complejizar, es decir, se tiene que ir acercando hacia la realidad. Ya lo hicimos esto en algún encuentro anterior, diciendo que la renta se destina al consumo, se destina al ahorro, pero como existe el Estado, una parte se van impuestos. Y que el producto no es solamente bienes de consumo y bienes de capital, sino que también es inversión pública o gasto público y también es el sector externo, donde las importaciones tienen signo negativo porque no son producto del PBI local, sino que son producto del PBI del exterior, de tal manera que si yo quiero entender mejor esta ecuación, paso esta M al primer miembro, lo asumo a P, al producto, y entonces las importaciones más el producto me da la oferta global de la economía, que está constituida
por bienes venidos del exterior y bienes producidos localmente. Y de este lado quedaría lo que es la demanda de la economía local, más la demanda del exterior. Al incorporar al Estado, entonces tenemos que decir que la intervención del Estado en la economía es tan vieja como el capitalismo, es hasta originaria del capitalismo, como se probó en el país donde estalló la primera revolución industrial, que es Gran Bretaña, donde el Estado inglés fue clave para impulsar la primera acumulación originaria, como la denominaba Marx, es decir, en la primera situación en la cual se crea una clase obrera fabril sobre la base de normas, leyes dictadas por el Estado, aprobadas por el Parlamento inglés. Bien, lo cierto es que el Estado siempre está y lo hace en el capitalismo, es un sostén del capitalismo y de esta visión keynesiana, y lo hace a través de distintas herramientas. ¿Cuáles son? La inversión pública, el gasto público, a veces la podemos reemplazar una por otra, quieran. Por el lado de los ingresos, los impuestos, y por último, las transferencias. Estas son las herramientas que utiliza el Estado como parte de la demanda agregada, de la cual estamos hablando. El consumo privado, la inversión privada y ahora el componente estatal, nacional, provincial, municipal. Bueno, ¿qué es el gasto y la inversión? Son recursos que el Estado utiliza, recursos financieros, para pagar sueldos de empleados del Estado, eh, para construir infraestructura, para construir todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la educación públicas, y así podríamos seguir. La defensa, ¿no es cierto? Eh, Queda claro que cuando hablamos de la aplicación del pensamiento keynesiano en Estados Unidos en la década del 30, fue clave el hecho de que Estados Unidos se involucrara en la Segunda Guerra Mundial, hecho que no había ocurrido para la Primera Guerra, y por lo tanto ahí el gasto armamentístico comenzó a jugar un papel clave. De ahí en adelante, después se sumó la carrera aeroespacial, digamos. Ambos son elementos claves de la demanda agregada o de la demanda efectiva, como la llamaba Keynes, si en la que se puede expresar en el mercado, eso quiere decir efectiva, en Estados Unidos y en el resto del mundo, con distintas magnitudes. Los impuestos son, son las recaudaciones que hacen los estados para sostener su actividad, y se los clasifica. Hay muchas clasificaciones. Ahora vamos a hablar específicamente, por lo menos superficialmente ahora, de una clasificación que divide a los impuestos en directos e indirectos. Los directos son los que actúan, como lo mostraba antes, para la construcción de la demanda, de la renta eh, efectiva, disponible. Los directos son los que actúan sobre la renta, típicamente en nuestro país es el impuesto a las ganancias, y los indirectos son los que actúan sobre el valor de los bienes y servicios. El IVA, impuesto al valor agregado, es un ejemplo. Para no meter confusión, quedémonos en esos dos tipos de impuestos, que son los más importantes del sistema argentino.
de recaudación en términos de magnitud. ¿Qué se puede decir de estos impuestos? Después lo podemos profundizar, pero podemos decir ya que cuando el Estado recauda impuestos directos e indirectos, juegan entre sí dos elementos contradictorios: la eficiencia y la equidad. La eficiencia y la equidad. Eficiente es, en este sentido, respecto al tema que estamos viendo, es la capacidad de recaudar, es decir, que no tener evasores. Y la equidad es la capacidad de, a través de la política impositiva, contribuir a la mejora del ingreso de los sectores más sumergidos, o sea, la igualdad de ingresos. En ese sentido, se dice que el impuesto a las ganancias es clave para lograr equidad, pero tiene la dificultad de la eficiencia, por los múltiples mecanismos que tienen los empresarios para evadirlo. Por ejemplo, recuerdo siempre, no lo voy a mencionar su nombre y apellido, un candidato de pelo colorado, alto él, espigado, un hombre lindo tipo, que fue candidato a gobernador, creo, no sé, de la provincia de Buenos Aires o a presidente, que se ufanaba de haber constituido una fundación en la cual volcaba todos sus ingresos y por lo tanto él personalmente decía, no, yo no pago impuestos. Y como las fundaciones, ustedes saben, no pagan impuestos a las ganancias porque es un mecanismo para incentivar la creación de esas instituciones, un beso y aplauso al contador, al grupo de contadores que atienden a ese muchacho. Por el contrario, el IVA es un impuesto que es más eficiente porque es más fácil, es más difícil de evadir, aunque parezca mentira, pero obviamente no contribuye a la equidad, sino todo lo contrario, porque pagan IVA todos. El que tiene una asignación universal por hijo y ese empresario al cual les mencioné, pero el efecto que tiene sobre la renta de cada uno de ellos es completamente diferente. Para el primero, para la primera persona que menciono, es la mayor parte de sus ingresos se van ahí, y para la segunda es un buen. Hay otras clasificaciones de los impuestos, en progresivos y proporcionales, pero quiero quedarme con esta idea. Cuando un sistema impositivo está basado en cuanto a la recaudación, es decir, la mayor cantidad de ingresos que recibe, en impuestos directos, se dice que es progresivo. Y cuando está basado en impuestos indirectos en cuanto a la recaudación, se dice que es regresivo. Progresivo versus regresivo. La última cuestión que importa comentarles son las transferencias. Las transferencias son mecanismos coercitivos, como todas las acciones que hace el Estado, por las cuales se trasladan ingresos de un sector social a otro, de una clase social a otra, de una generación a otra, de una región del país a otra región. Ejemplos: las jubilaciones y pensiones son transferencias. La generación actual a los que ya dejaron de trabajar. Todo lo que ustedes escuchan de los mecanismos, los planes, ustedes habrán oído hablar de la palabra planero, ¿no es cierto? Se llama planero a la persona humilde que no tiene trabajo, que tiene un trabajo informal, porque la empresa en la cual está no le reconoce la relación laboral y por lo tanto recibe algún tipo de subsidio, es decir, un ingreso mientras demuestre que tiene algún tipo de relación de empleo o tiene muchos hijos o lo que fuere. La palabra planero
obviamente tiene una connotación reaccionaria, vulgar, porque los ojeros que reciben un dólar especial para poder exportar, o las exportadoras que reciben ese dólar especial que no reciben otros argentinos, si esos no son planeros, porque reciben un subsidio. Pero bueno, no se los llama planeros porque, digamos, esto es lo que podemos decir respecto que todos estos procesos dan lugar a que el presupuesto del Estado Nacional o de una provincia o de un municipio puede tener como resultado contable tres posibilidades. Ser superavitario, que es cuando los impuestos superan a los gastos e inversiones, equilibrado cuando se igualan y deficitario cuando se da el resultado al revés. Keynes hacía hincapié en que cuando se analiza esta intervención del Estado en la economía eh, y se teme que el Estado gasta más de lo que recauda y por lo tanto tiene déficit, no hay que temer ese déficit porque no hay que mirar, para decirlo en nuestros términos, el problema desde un punto de vista contable, sino desde un punto de vista financiero. Es decir, el déficit de hoy es el superávit de mañana, porque en la medida que el Estado invierte eh, desde el punto de vista keynesiano, está ayudando al efecto multiplicador en el empleo que crea todas esas consecuencias que implican que las empresas producen más y por lo tanto pagan más impuestos y por lo tanto ese déficit tiende a desaparecer. Si no desaparece es por otros motivos, es porque las empresas no producen todo, es porque hay evasión, porque no invierten todo lo que deberían invertir, es otro el problema. Desde el punto de vista de la lógica macroeconómica, digamos, es una posición. Después los neoclásicos, este modelo, la síntesis neoclásica lo refuta. Vamos a ver más adelante, háganme recordar. Y por último, digamos que existe lo que se conoce con el nombre de exportaciones netas. Lo que se vende menos lo que se trae del exterior. Se mide en moneda dura, ¿no es cierto? En divisas. Normalmente en Argentina en dólares. Esa registración se vuelca en un balance que se llama balance de pagos o balanza de pagos, como cuentas de ese balance, y que después vamos a desarrollar, pero que ya podemos decir que por una convención de todos los países que integran el Fondo Monetario Internacional, tanto las exportaciones como las importaciones se miden, se valoran free on board, libre a bordo. Es decir, la exportación de trigo se valoriza al pie del buque que sale de la Argentina, y la importación de chips de Taiwán se valoriza al precio que tenía el chip al pie del barco que estaba en Taiwán. Las exportaciones constituyen un elemento más de la demanda agregada. Según los keynesianos, los continuadores de Keynes, es el elemento más importante por su efecto multiplicador en la economía local. Las importaciones, por el contrario, se
se mueven al compás de la evolución de la renta nacional, del producto, en una relación que arbitrariamente llamamos M. Es decir, las importaciones son M de la renta. Esto es un número que es un coeficiente. ¿Cuál es la historia de la Argentina? La historia de la Argentina moderna, siglo XX y XXI. Que normalmente cuando la economía argentina crece, esa relación, o sea, las exportaciones netas tienden a ser negativas. Porque las importaciones en magnitud, por el tipo de bienes que se importan, crecen más en magnitud que las exportaciones. Ese es un efecto no deseado que termina muchas veces con planes económicos o con gobiernos que les iba muy bien hasta que se encuentran con ese cuello de botella, con esa dificultad que es difícil de superar. Entonces, incorporando todas esas variables, sabiendo la igualdad macroeconómica inicial, que el producto es igual a la renta y es igual al gasto, y en particular que el producto es igual a la renta en términos de magnitud, podemos construir la ecuación macroeconómica básica de la economía de un país con gobierno o Estado y con relaciones con el exterior. Haciendo esta sencilla y fácil igualdad. El producto está constituido por todos estos bienes. La renta se destina a estos objetivos. Como estos dos miembros son iguales, se igualan los segundos miembros y se despeja. El consumo se va a despejar con el otro consumo y quedará esta relación que está acá abajo. Esta que está acá. Que yo la expresé así, arbitrariamente, ustedes la pueden expresar como quieran, para mostrarles cuáles son las variables macroeconómicas que tienen relación entre sí, el Estado, el sector externo, la economía local con la inversión privada y el sector financiero. La igualdad entre esas relaciones significa que la economía de ese país está en equilibrio macroeconómico. De nuevo, no quiere decir que la gente vive bien o que vive mal, sino que está estable la economía. Claro, hay estabilidad en los cementerios y hay caos en un supermercado. Creo que todos vamos a elegir la segunda situación, ¿no? Resta comentarles, no, podemos desarrollar un poquito más, cómo podemos reflejar entonces de ese sector externo las relaciones económicas y financieras de un país con el exterior. Y como les decía antes, el mecanismo es un mecanismo contable que elabora, en nuestro caso, el Banco Central de la República Argentina. Cada país tiene una institución que se dedica a construir esa balanza de pagos, siguiendo todos el mismo criterio de registración para poder hacerlo comparable entre sí. Esa balanza de pagos, como pasa en el balance general de cualquier empresa, en lugar de tener activo, pasivo y patrimonio neto, tiene otras denominaciones, pero funciona de la misma manera. Es decir, siempre el saldo va a dar cero, aunque es imposible que sea así porque la balanza de pagos es una registración de los movimientos de la economía en relación al exterior anual, y hay operaciones del comercio exterior o financiera
que van más allá del año y por lo tanto nunca cierra, bueno, se busca una cuenta, se construye una cuenta que se incorpora a esa balanza de pagos para saldar, simplemente con el propósito de que quede lindo, no, no tiene otro propósito. Ese saldo cero no significa nada. Significa que el contador o los contadores, etcétera, los economistas que trabajaron en ese tema, hicieron bien los números. ¿Cuáles son las cuentas principales, los apartados principales? Como decía antes, activo, pasivo, patrimonio neto. Uno es la cuenta corriente. Vamos a hablar de la cuenta corriente. El otro es la cuenta de capital. Y el tercero son las reservas internacionales. Cuenta corriente, cuenta de capital, reservas internacionales. En el libro de texto, en O'King o en otros autores, verán algunas variaciones respecto a estas denominaciones. No hay problema. Tomen la que quieran, la que mejor pueden recordar, porque alguna pregunta sobre este tema voy a hacer, seguramente. Obviamente cuestiones de orden importante, no tonterías. La cuenta corriente eh, está compuesta por la balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones. Eso da un saldo. Como pasa con el Estado, superávit, déficit, equilibrio. Si da equilibrio, no ganamos el loto. Se mide a precio FOB. Después de ver esa cuenta, esas cuentas, que es la balanza comercial, está la cuenta de servicios. ¿Qué son los servicios? Por ejemplo, los fletes que paga la Argentina, las empresas argentinas, por transportar productos al exterior o por traer productos del exterior, los fletes. Los seguros que se pagan por ese transporte internacional. Y ahí figura también, se incluye los intereses de la deuda externa, los intereses, no el capital, los intereses. Esa es la parte que se llama servicio. Y hay una tercera parte que llamativa que se llama, que tiene que ver con, que es la única parte de la balanza de pagos, cosa que no he mencionado antes, que no responde a los principios de la partida doble, no tiene contrapartida. Las exportaciones tienen contrapartida porque salen productos y vienen dólares, las importaciones porque entran productos y salen dólares, es decir, que las reservas aumentan o disminuyen, pero este tercer componente de la cuenta corriente está constituido por las transferencias que hace un país con otros países por motivos de situaciones de catástrofe natural o guerras, en el cual un país le dona al otro alimentos, medicina, ropa, lo que fuera. Esa parte que se llama transferencias unilaterales es la única parte de la cuenta corriente de la balanza de pago que no tiene contrapartida. No puede tener. El agradecimiento, en términos matemáticos, contables no lo tiene. La cuenta de capital tiene, puede, de acuerdo al libro de texto que vean, tiene distintas clasificaciones. Yo les voy a mostrar una clasificación sencilla. Hay una parte de corto plazo y una parte de largo plazo. El corto plazo son las operaciones que hace un país en términos financieros a un año, dentro del año. Y a largo plazo, más allá. Entonces, las operaciones a corto plazo pueden ser, por ejemplo, préstamos que el país recibe, el capital que recibe, préstamos que el país devuelve
inversiones de residentes del exterior en acciones de empresas locales o inversión en el país, viceversa con el exterior, que se haga dentro de ese periodo. Y los préstamos que recibimos del Fondo Monetario Internacional, que es la institución que fue creada con un propósito. Fue creada a propuesta de Keynes. Y como pasa tantas veces, después se transformó en un monstruo que no tiene nada que ver con lo que Keynes propuso. Keynes sostenía que el mundo iba a evitar las guerras, los enfrentamientos, y el capital, los recursos financieros, se trasladaban de los países donde abundaba hacia los países que escaseaban. Y que el Fondo Monetario estaba destinado a jugar ese rol, una especie de banco de cámara compensador. Nunca jugó ese papel, porque nadie regala nada, pero originalmente hay ese discurso. Si ustedes ingresan a cualquier publicación del Fondo Monetario, hay una que se sigue publicando en Internet, ya no es en papel escrito, que se llama Finanzas y Desarrollo. Van a ver todos los ñatos que escriben en esas revistas. No hay ninguna mención al pensamiento keynesiano, es una cosa bien neoclásica. Y la justificación siempre de la necesidad de la austeridad de los gobiernos, que no haya déficit fiscal, toda esa historia. Así que el saldo de la cuenta de esa parte de la cuenta de capital, más la parte de corto plazo, más el saldo de la cuenta corriente, es el saldo que nos interesa analizar siempre de la balanza de pago. Cuenta corriente más la parte de corto plazo de la cuenta de capital. Puede dar negativo, sí, si un país se está expandiendo y recibe, digamos, se endeuda profundamente, pero esto significa no la fuga de capitales que tuvimos en 2018, sino que ese dinero viene para que crezca la capacidad productiva, para infraestructura, escuela, ciencia y tecnología, todo lo que a ustedes les gustaría que ocurriese. Que haya un saldo negativo en esa parte de la balanza de pagos no indica que el país le va mal, sino todo lo contrario, que el país está invirtiendo en el futuro. ¿Tá? Después está el largo plazo, que son las operaciones similares, pero más allá del año. Y por último, las reservas internacionales incluye todo lo que el Banco Central tiene en sus reservas, bajo su control, todas las divisas. Se llama divisa a la moneda extranjera que es reconocida en el comercio internacional como medio de pago. Dólares, en este caso, ¿no? Yuanes, dólares, yens, moneda japonesa podría ser. En el caso del Fondo Monetario, cuando presta, no presta dólares, sino presta una moneda contable que se llama DEG, Derechos Especiales de Giro. Cuando la Argentina recibe, son DEG los que reciben, tienen una cotización que determina que equivale a tantos dólares estadounidenses. ¿Qué más? Oro. Bonos emitidos por el Estado en dólares. Todo eso son las reservas. Y después hay una cuenta que salda todos esos movimientos para que la balanza de pagos, como les dije antes, de cero. Hasta acá llegamos hoy. Habrá más porque deberemos empezar nos queda ver, digamos, ya viendo todas las variables macroeconómicas, las políticas, la política monetaria, la política fiscal, básicamente, y después veremos la oferta agregada. Hasta acá llega la grabación.